Potencia de base racional y exponente enteros. En la primera parte, ¿cierto? Vimos las potencias de base irracional y exponente entero positivo. Ahora vamos a ver con exponente entero negativo. Bueno, esto, ¿cierto? Tenemos una base irracional y su exponente es negativo. ¿Qué pasa con el exponente negativo? Damos vuelta nuestra fracción y queda elevado al exponente, pero de manera positiva. Vamos a hacer algunos ejemplos para que podamos verlo de mejor manera. Aquí yo tengo, ¿cierto? 4 tercios elevado a menos 3. Primero, ¿cierto? Debo dar vuelta a la fracción, o sea, el 3 pasa, el denominador que es 3 pasa como numerador y el 4 que es numerador pasa como denominador y lo elevo al mismo numerito pero de manera positiva. Y seguimos como lo mismo que le enseñé en la parte 1, o sea, 3 elevado a 3 y aquí 4 elevado a 3. 3 elevado a 3, ¿cierto? A mí me da un resultado de 27 y 4 elevado a 3 me da 64. Aquí tenemos exactamente lo mismo, una base irracional elevada a un exponente negativo. Damos vuelta, ¿cierto?, nuestra fracción y nos queda elevado al mismo exponente, pero de manera positiva. O sea, aquí yo voy a poner el menos en el 2, como ya le había explicado, ¿cierto?, esta igualdad en la primera parte. Y este, ¿cierto?, me va a quedar elevado a 2. Y abajo el 1 también me va a quedar elevado a 2, ¿cierto? Pero ya sabemos que ese valor es 1. Y acá tengo un número negativo elevado a un exponente par, ¿cierto? Entonces mi resultado debe ser positivo. 2 por 4. Y este finalmente tiene un resultado de 4, ¿cierto? Porque 4 partido en 1 es 4. Continuamos. Acá tenemos 10 novenos elevado a menos 1. Lo mismo. Damos vuelta, ¿cierto?, nuestra fracción. Nos queda elevado a 1. ¿Y qué habíamos dicho anteriormente, cierto? Que si era elevado a 1, era el mismo número. O sea, 9 partido en 10. ¿Para qué vamos a hacer todo lo de recién? Y acá, ¿cierto? Toda potencia elevado a 0 es 1, ¿cierto? Igual se los voy a poner así para que no nos confundamos. O sea, 1. Vamos a continuar con algunos más ejemplos. Lo mismo, 1 partido, ¿cierto?, en 10 elevado a menos 3, como es un exponente negativo, lo damos vuelta y se eleva al mismo exponente, pero de manera positiva. O sea, nos queda 10 elevado a 3 y en la parte del denominador nos quedaría 1 elevado a 3, ¿cierto? Acá nos quedaría 100 y abajo 1. Listo. Terminamos. Continuamos con el ejercicio de la B. Se da vuelta, ¿cierto? 132 pasa a la parte del numerador y el 65 baja como denominador y el exponente pasa a positivo. Elevado a 1 es el mismo número. Me voy a saltar la parte, ¿cierto?, de poner cada uno con potencia porque ya la deberíamos saber. Continuamos. Lo mismo. Tengo una base irracional, exponente negativo, doy vuelta, ¿cierto?, mi fracción y le elevo al número, pero de manera positiva. Vamos a poner el menos 2 en la parte de arriba. Ya les expliqué por qué, ¿cierto? Que es lo mismo. Y abajo el 3 elevado a 4. La parte superior, ¿cierto?, nos va a dar 16 positiva y en la parte del denominador 81. ¿Por qué supe el tiro que era positiva? Porque es una base negativa que tiene un exponente par. Lo mismo de recién, exponente, ¿cierto?, una potencia de otra potencia. Vamos a hacer el primer paso, ¿cierto? Conservamos la base y se multiplican los exponentes, que me quedaría menos 2. Ahora tengo una base irracional elevado a un exponente negativo. Doy vuelta mi fracción, ¿cierto? Y me queda elevado al mismo 2, pero positivo. Por lo tanto, en la parte de arriba me quedaría 8 elevado a 2 y en la parte del denominador 10 elevado a 2. En la parte superior me da, ¿cierto?, 64 y abajo 100.
continuamos. Tenemos, ¿cierto?, un número que es un número decimal, lo pasamos a fracción. Ya deberíamos saberlo, ¿cierto? Si es que no se acuerda, recordar con los videos anteriores. Y continuamos. Tenemos de nuevo una base irracional, una potencia o un exponente, ¿cierto?, negativo. Damos vuelta a nuestra fracción y lo elevamos al mismo número, pero de manera positiva. En la parte de arriba nos queda 10 elevado a 2 y en la parte del denominador nos quedaría 2 elevado a 2. 10 elevado a 2, ¿cierto?, nos da un resultado de 100 y 2 elevado a 2, 144. Terminamos. Tenemos otro número que es un número periódico, lo pasamos a fracción, primer paso, ¿cierto?, elevado al mismo exponente. Y nos encontramos con lo que estamos viendo ahora. Una base irracional con un número con una potencia entera negativa. Damos vuelta a nuestra fracción, elevamos la fracción al mismo exponente pero positivo y finalmente, ¿cierto?, la separamos para que se nos haga un poquito más fácil. Y ahora ponemos el valor final, ¿cierto?, que 9 elevado a 3 me da 729 y 8 elevado a 3 me da 512. Entonces, alumnos, esta es la clase de esta semana. Por favor, deben ir al Classroom a poder ver la guía de ejercicio para poder practicar y así tener una buena nota en su ticket 6.